amadísimos hermanos y hermanas de esta querida parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía, es decir, de la manifestación. Eso quiere decir Epifanía, manifestación. Es la manifestación de Jesús como Mesías y Salvador a gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Aunque Jesús es un israelita, su madre también, y San José, Él está destinado a ser el Mesías de todos los pueblos de la tierra. El mensaje de la fiesta de hoy: todo el mundo puede buscarlo, acudir a Él y vivir el inmenso gozo de haberlo encontrado. El relato del Evangelio habla de unos magos que en su tierra lejana, en el oriente, vieron una estrella que ellos interpretaron como indicación de que acababa de nacer el rey de los judíos. Se han puesto en camino y han llegado hasta Jerusalén, dice el Evangelio, para adorarlo. ¿Quiénes son estos magos? Los magos son en realidad astrólogos, estudiosos del firmamento. En la antigüedad era muy difundida la concepción de que los astros del cielo guiaban a los seres humanos. Pensemos en la fase de la luna, por ejemplo, que indicaban el tiempo de la siembra y de la cosecha, o también el inicio de las fiestas litúrgicas. En algunas culturas, el nacimiento de un gran personaje era anunciado por la aparición de una brillante estrella en el cielo. Estos estudiosos de los astros, los magos de los que habla hoy el Evangelio, no conocen las escrituras de Israel, ni la lengua o costumbres de la tierra a la que viajan. Conocen tan poco que llegan a Jerusalén preguntando por el nuevo rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Los magos, aunque no conocen al Dios de Israel, viven observando el cosmos, el universo y el misterio que en él se encierra. Sus corazones buscaban siempre la verdad. Veían la realidad, pero intuían que detrás de la realidad había algo más allá de las estrellas, de los acontecimientos, está siempre Dios. Los magos del Evangelio de hoy nos invitan a vivir siempre abiertos a la verdad, sin contentarnos con las respuestas fáciles que nos dan los demás y sin caer nunca en la desesperanza. Los magos nos ayudan a entender que siempre pueden ocurrir cosas sorprendentemente nuevas. Nada está dicho de una sola vez. Los magos nos invitan a imitarlos, a ser hombres y mujeres inquietos, en búsqueda, jamás resignados de que las cosas no pueden cambiar, viviendo con esperanza, aún en los momentos más oscuros. Los magos nos enseñan a ver más allá de lo que los ojos ven, en los acontecimientos, en las personas, en la propia vida. En este afán por buscar la verdad y el bien, en algún momento ellos han visto una pequeña luz en el cielo
que anuncia el nacimiento de un rey salvador. Necesitan saber quién es y dónde está. Entonces rápidamente se ponen en camino. No conocen el itinerario preciso que han de seguir, pero en su interior, dentro de ellos, arde la esperanza de encontrar una nueva luz. Casi que la estrella brilla más fuertemente dentro de ella, de ellos que fuera. Llegan pues a Jerusalén, como hemos escuchado, preguntando a sus habitantes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice el Evangelio que su llegada a la ciudad santa provoca asombro y temor general. Herodes, que era el rey de Judea, un rey poderoso y cruel, dice el Evangelio literalmente que comenzó a temblar con la pregunta de los magos. Herodes temblando. El verbo griego es tarasein, que se utiliza para la agitación de las olas del mar, para el viento fuerte. Herodes temblaba de esa manera. Qué curioso. El que más miedo tiene en Jerusalén es el rey, el más poderoso. Saben, hermanos, aunque los poderosos quieren dar apariencia de valientes y se presentan altaneros y violentos, son muy miedosos. Viven siempre angustiados porque no quieren perder su poder. Se sienten continuamente amenazados y son capaces de todo. Acusan, reprimen, matan, con tal de seguir dominando y oprimiendo a los demás. Recordemos que este Herodes, del que habla el Evangelio de hoy, es nada menos que el rey que mandó a matar a todos los niños de Belén para acabar con ese rey que había nacido y de ese modo no poner en riesgo su poder después que los magos se fueron. El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en ese rey, en Jesús, una amenaza para su poder y su crueldad. Incluso Jesús, Dios, la religión, es vista a veces por los poderosos como una amenaza. Y por eso viven con miedo los poderosos. Pobres los poderosos de este mundo. Preocupado por la noticia que le dan los magos de que ha nacido un nuevo rey, Herodes convoca a los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén y a los escribas del pueblo, expertos en Sagrada Escritura, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. Esta gente que Herodes convoca conocen bien la Escritura y saben por el profeta Miqueas que éste debía nacer en Belén. Lo saben, pero ninguno de ellos está interesado en ir a Belén. Tienen muchos conocimientos en la cabeza, pero no se mueven para ir a encontrar al Mesías. Estos hombres de la religión hablan de Dios, celebran el culto, citan las Escrituras, conocen largos textos bíblicos de memoria que incluso explican a otros. Son muy religiosos, pero no buscan la verdad. Dan culto a Dios, pero no escuchan su voz. Son como sordos a sus palabras. Esto es muy peligroso. No lo olvidemos, la religión se puede usar para tener seguridad y entonces no sirve para encontrar a Dios. La religión se puede manipular, se puede usar para intereses personales e ideológicos y entonces tampoco sirve para encontrar a Dios.
No todo el que habla de Dios y cita la Biblia conoce a Dios y ama su voluntad. Sin embargo, los magos escuchan de los escribas de Jerusalén el oráculo del profeta Miqueas, que habla del nacimiento del Mesías en Belén, y obedientes a las escrituras de los judíos, como reorientados por las escrituras, porque pareciera que la estrella se había eclipsado un poquito, de repente pueden ver de nuevo la estrella que los conduce al niño rey Mesías en Belén, donde encuentran finalmente lo que buscaban, pero que ciertamente no esperaban de esa manera. No encuentran un palacio, no una corte real en celebración. No hayan manifestaciones de lujo dignas del nacimiento de un príncipe. Simplemente, dice el Evangelio, encuentran al niño y a su madre. ¡Qué sencillez! Hoy decía el Papa en la misa de Epifanía en Roma, Jesús es una luz, pero una luz que no deslumbra ni ciega, sino una pequeña luz que ilumina verdaderamente. Los magos contemplan lo que no esperaban, lo que habían esperado y buscado por mucho tiempo les resulta novedoso, encuentran algo distinto. El nacimiento de un niño pobre en una familia sencilla que había encontrado refugio en una cueva de Belén. Aquellos hombres que siempre buscaban y amaban la verdad, intuyeron allí el misterio de Dios. Lejos de la riqueza, lejos del poder, lejos de los grandes de este mundo, al Dios verdadero lo encuentran escondido en la fragilidad humana. Al niño que nace en Belén lo encuentran los magos, que buscan con sencillez la verdad y se dejan guiar por Dios. No lo encuentran nunca los que viven instalados en el poder y lo ejercen con ambición y crueldad como Herodes. No lo pueden ni ver ni encontrar. Tampoco lo encuentran los que viven encerrados en una religión que les da seguridad, pero que les impide hallar a Dios. Dios se les revela a quienes, guiados por pequeñas luces, buscan incansablemente una esperanza nueva para los seres humanos, en la ternura, en la sencillez, en la pobreza de la vida. Allí nos sale al encuentro Jesús. Hay tres señales que los magos han escuchado e interpretado: la estrella, la escritura y su inquietud interior. En primer lugar, vieron e interpretaron la estrella que apareció en el cielo, un acontecimiento de este mundo que debía ser absolutamente percibido, descifrado. Lección: hay que estar atento a lo que ocurre a nuestro alrededor. Dios nos habla también a nosotros a través de la vida, a través de las personas, a través de la historia de nuestro pueblo. Sobre todo tenemos que aprender a reconocer al Señor en los rostros que sufren, en los pobres que no tienen, en las víctimas que son sometidas a sufrimiento, en la gente olvidada. Esas son las nuevas estrellas que nos conducen a Jesús. En segundo lugar, los magos han escuchado las Sagradas Escrituras.
que contienen esa palabra de Dios que ilumina y revela lo que no podemos saber por nosotros mismos. A los creyentes Dios nos da a conocer en la Biblia lo que espera de nosotros. Nos ofrece luz, criterios de vida, para discernir con certeza lo que Él nos pide, para saber decidir y construir el mundo y la sociedad de acuerdo a su voluntad. No podemos vivir como creyentes sin acercarnos a la Escritura, sin abrir la Biblia constantemente, leerla, meditarla, orar con ella. Finalmente, los magos han escuchado e interpretado su corazón, el fuego interior que ardía dentro de ellos y que los llamaba a hacer ese largo viaje, la inquietud interior que los empujaba a buscar, a encaminarse a una promesa, no quedarse como Herodes y los escribas de Jerusalén, muy instalados. Dentro de ellos había una inquietud para caminar, para seguir buscando. Hermanos, preocupémonos cuando no sentimos palpitar fuerte el corazón, cuando no hay ideales, cuando no hay fuego por dentro que nos empuja al bien y la verdad. Cuando vamos diciendo, ya no hay nada que hacer, aquí no se puede cambiar absolutamente nada. Cuando nos resignamos, cuando ya no vivimos con ilusión, eso nos impide encontrar al Señor. 3 signos: la estrella, las Escrituras y el fuego interior del corazón que no debe apagarse en ningún ser humano. Los magos quedan como transformados, como convertidos interiormente en sus mentes y en sus corazones, gracias a la estrella, a la Escritura y al fuego interior. Quedan convertidos a tal punto que llegan a reconocer a un rey en un pequeño niño, humilde y pobre. Reconocen la verdadera realeza en la antirrealeza, en la ausencia total de realeza, de lujo, de riqueza. La realeza poderosa y universal la reconocen en la debilidad humana, en un niño incapaz de hablar y ser elocuente con la palabra. Dice el texto que después de adorar al niño, advertidos en un sueño que no volvieran a casa de Herodes, que les había dicho que volvieran para decirles dónde estaba el niño, regresaron a su tierra por otro camino. No es casualidad que Mateo diga que regresan a su país a través de otro camino, es decir, con otra forma de pensar, con otra forma de vivir. Se han alejado del camino del poder cruel, violento, opresor y mentiroso de Herodes. Se alejaron de ese camino y se alejaron también del camino de la religión falsa, de la religión hipócrita, de la religión que no lleva al bien, al amor, que no nos conduce a Dios. Se fueron por otro camino. Los magos quedan convertidos. Los magos no se dejaron engañar por el poderoso Herodes. No tuvieron miedo del rey ni le obedecieron. Se dejaron guiar por la trascendencia hacia la pequeñez y la pobreza de un niño en quien Dios le salía al encuentro. Hace 2 años el Papa Francisco, y con esto concluimos, dijo esto: los magos confiaron más en la bondad de Dios que lo guiaba que en el aparente esplendor del poder. A Dios, escondido en la fragilidad humana, no lo encuentran los que viven instalados en el poder o encerrados en la seguridad religiosa. Se les revela a quienes, como los magos, guiados por pequeñas luces, buscan incansablemente una esperanza para el ser humano en la ternura y en la belleza de la vida. Y añado yo, con sencillez, con docilidad al Señor, sin desesperarse nunca
y sin resignarse jamás. Caminando así, encontraremos continuamente a Jesús, el Señor, el Mesías que ha venido a salvarnos. Amén.